Hola a todos, hoy vamos a aprender a sumar y a restar radicales con el mismo índice, de una manera tan simple que no te vas a olvidar más. Olvídate de las complicaciones. Si entendés cómo se suman manzanas, vas a poder entender cómo se suman raíces. Y ahora vas a ver por qué. Soy Rubén y soy profesor de matemática. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con este video. Para sumar o restar raíces, necesitas que sean radicales semejantes. ¿Qué significa eso? Que deben tener el mismo índice y el mismo radicando, ¿sí? Por ejemplo, mira, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenés una raíz. Lo que está acá arriba en la raíz, el numerito que está acá, ese es el índice. Y lo que está acá adentro de la raíz es el radicando. Entonces, para que dos o más radicales sean semejantes, sus índices tienen que ser iguales entre sí y sus radicandos también tienen que ser iguales entre sí. ¿Qué te quiero decir? Mira, vamos a suponer que tenés este número. 2 raíz de 3 y 7 raíz de 3. Recordá que si no hay nada, en el índice hay un 2. Y lo mismo acá, ¿bien? O sea, que tenés los índices son iguales, los radicandos son iguales, entonces estos dos radicales son semejantes, ¿bien? Ahora, mira este ejemplo. Vamos a suponer que tenés los siguientes números. 3 raíz de 5 y 2 raíz cúbica de 5. Como podés apreciar, los radicandos son iguales, pero el índice no, porque si no hay nada acá hay un 2 y acá hay un 3. Entonces, estos dos radicales no son semejantes. Bien, vamos con el último ejemplo. Mira, vamos a suponer que tenés 3 raíz de 5 y 7 raíz de 3. Como podés apreciar, los índices sí son iguales. En los dos hay un 2, pero los radicandos no son iguales. Por lo tanto, estos dos radicales no son semejantes, ¿sí? Entonces, de la única manera que puedas sumar o restar radicales es que sean semejantes. Ahora vamos a ver por qué hoy te mencioné las manzanas. Mira, vamos a suponer que tenés 3 manzanas. Perdóname por el dibujo, pero bueno, es lo que hay. Y le querés sumar 5 manzanas. ¿Cuántas manzanas vas a tener en total? Vas a tener 3 más 5 de manzanas, o sea que vas a tener 8 manzanas, ¿bien? Bueno, ese es el criterio que vamos a usar para sumar y restar radicales. Hace de cuenta que las manzanas son radicales semejantes. Entonces, mira el primer ejemplo. Fíjate, tenés raíz de 3, tenés raíz de 3 y tenés raíz de 3. Por lo tanto, son todos radicales semejantes, ¿sí? Algo importante para que recuerdes, cuando tenés una raíz sola, adelante hay un 1, ¿bien? Entonces, ¿cómo vas a hacer para sumar y restar? Como hicimos acá con las manzanas. Vas a agarrar los coeficientes. Los coeficientes son los números que están afuera de la raíz, en este caso. Es decir, en este ejercicio que nosotros tenemos propuesto, tenés el 5, el menos 2 y el 1, ¿sí? O sea, que esto te va a quedar 5 menos 2, solamente los números que están afuera, más 1, y todo raíz de 3. O sea que te queda 5 menos 2, 3. 3 más 1, te queda 4 raíz de 3. Y ahí resolviste esta suma y resta de radicales que tienen las mismas raíces, ¿sí? Acordate una cosa muy importante. No se suman los radicales. Se suman únicamente los coeficientes, es decir, los números que están adelante de la raíz. Bien, el radical queda uno solo. Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Pero antes de hacer el segundo ejemplo, quisiera decirte que si esta explicación te está sirviendo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y si quieres dar un paso más, recordá que podés unirte a las membresías del canal o hacer una donación.
En la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier donación que quieras realizar, por mínima que sea, es de muchísima utilidad para poder seguir creando videos educativos completamente gratuitos. Bien, ahora sí, vamos con este segundo ejercicio. Acordate lo que hoy te dije. Vas a sumar manzanas con manzana y peras con pera. No vas a mezclar las frutas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Fíjate, mira, acá tenés raíz de 2 y acá tenés raíz de 2, pero acá tenés raíz de 5. Acordate que acá hay un 1, ¿sí? O sea, que nos va a quedar 4 menos 1, pertenecen a la raíz de 2, más 3 raíz de 5. Como este no lo agrupas con ninguno, lo dejas igual, ¿sí? Por lo tanto, te va a quedar 4 menos 1, 3 raíz de 2, más 3 raíz de 5. Y ese es el resultado final. ¿Bien? Bien, ahora vamos con el tercer ejemplo, que es el ejemplo que normalmente te dan en las prácticas y en las evaluaciones, ¿sí? Porque como vos podés apreciar, estos dos radicales no son semejantes. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con eso. Cuando tus radicales no son semejantes y lo que tenés adentro de la raíz no son números primos, es decir, que son números compuestos, como pasa en este caso, entonces lo que vas a poder hacer es extraer factores. Si vos querés repasar de cero cómo extraer factores, te lo dejo acá arriba y en la descripción del video para que lo puedas ver, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser descomponer al 12 en factores primos. Lo descomponemos, dividimos 2, nos queda 6, dividido 2, 3, 3 y 1. O sea que al 12 lo puedes escribir como 2. ¿Cuántas veces se te repite? Se te repite 1 y 2, ¿no es cierto? Bien, entonces lo ponemos al cuadrado por 3. Bien, bueno, ahora vamos a comenzar a extraer factores. Mira, vos tenés raíz de 12, pero raíz de 12 vos lo podés escribir como 2 al cuadrado por 3. O sea que te va a quedar raíz de 2 al cuadrado por 3. Recordá cuál es el objetivo que nosotros tenemos que tener para extraer factores. Nuestro objetivo es que el índice, lo que tenés acá, vamos a suponer que tenés una letra cualquiera, ¿sí? Y el exponente de lo que tenés acá adentro es igual, es decir, índice y exponente son iguales. ¿Para poder qué? Para poder cancelar. Entonces, de esta manera, te va a quedar la A sola y eliminaste la raíz. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, recuerda una cosa. Cuando no hay nada, dijimos que acá había un 2. Si vos esto lo mirás y buscas este concepto, es evidente que vas a poder simplificar este con este. Pero acá no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque la raíz también está afectando al 3. Entonces, lo que tenés que hacer es separar la raíz para poder simplificar. Es decir, te va a quedar raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Bien, acuérdate que acá hay un 2. O sea que ahora sí vas a poder simplificar esta raíz con este exponente. Si simplificamos esto, ¿qué te quedó? Te quedó 2 por raíz de 3, porque acá no existe nada, ¿sí? O sea que escribir raíz de 12 es equivalente a escribir 2 raíz de 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora, voy a reescribir la raíz de 12 como 2 raíz de 3 más. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la raíz de 75. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer el 75. Lo dividimos por 5, te queda 15. Al 15 lo dividís por 5, te queda 3, 3 y 1. O sea que al 75 lo vas a poder escribir como 5 a la ¿cuánto? 1 y 2 al cuadrado por el 3 que tenés acá. Bien, o sea que la raíz de 75 la puedes escribir como la raíz de 5 al cuadrado por 3. Y ocurre lo mismo que nos pasó hoy. Acordate que acá hay un 2. Este y este lo vas a poder simplificar, pero no en este paso. Primero tenés que separar esas raíces. Entonces separamos y ahora sí, simplificamos.
esta raíz se te va con este exponente. Por lo tanto, ¿qué te quedó? 5 por la raíz de 3. Acordate, esto es equivalente, vale lo mismo a esto. Por eso, en vez de escribir raíz de 75, reescribimos como 5 por raíz de 3. Y fíjate que mágicamente, gracias a las matemáticas, ahora tenés dos radicales semejantes. ¿Para qué? Para poder sumar, en este caso, muy fácilmente, ¿sí? Te quedaría, agarramos los coeficientes, 2 más 5, todo raíz de 3. Sumamos 2 más 5, 7 raíz de 3. Y ahí logramos sumar dos radicales que aparentemente no eran semejantes y logramos hacerlos semejantes para poder sumar y restar, ¿sí? Y algo muy importante, acordate, antes de decir no se puede, primero siempre intenta extraer factores. Bien, si el video te sirvió, te voy a pedir nuevamente que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si quieres hacer una donación, acordate que en la descripción tenés los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.